Llegamos así a las 8:16 de esta mañana de jueves 11 de junio. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Lo hacemos en tiempo de análisis ya con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, pues aquí estamos, navegando... Contra viento y marea. Pues sí, que aquí lo importante es que seguimos en el barco y que, pues, si por lo que sea se han desconectado de Lancelot Radio, porque nosotros, a causa de un fallo en el suministro eléctrico, pues también nos desconectábamos, pueden volver a escuchar todo el contenido que hemos ido haciendo a trocitos, pero muy interesante también, con entrevista incluso en el podcast de Lancelot Radio. Jorge, analizo contigo antes de que vire el viento, analizo contigo algunos asuntos destacados de esta jornada y me gustaría comentar que nos explicaras y que nos analizaras la información que conocíamos ayer en referencia al caso Sosa. Resulta que Corujo declarará más adelante, asistida por abogado, tras la petición ayer de tal cuestión, cuando acudía a los juzgados como testigo. Bueno, se le pidió que declarara más adelante y que viniera acompañada con un letrado. Mientras tanto, el Partido Socialista ha negado que Corujo esté imputada y acusa a Coalición Canaria de utilizar a la Fiscalía, a sus adversarios políticos en este asunto de cara a los comicios de 2027. No sé qué te parece todo esto, Jorge. Bueno, a ver, aquí hay dos planos, como casi todo. Uno es el plano político y otro es el plano meramente judicial. En el plano meramente judicial, que fue lo que ayer ocurrió, que fue ante una denuncia que presentó el director de presidencia, en este caso el abogado David Monte, contra un decreto que había en su día emitido la presidenta por aquel entonces del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, del Partido Socialista, creo que era un decreto del 30 de diciembre de 2020, donde de alguna manera se consolidaba la acción de transfugismo que cometió el que era consejero de Coalición Canaria y se transfugó en este caso al PSOE. Lo importante de este asunto en el ámbito político, que en el ámbito judicial ya veremos lo que da de sí. Estas cosas pues parece en principio que puede tener mucho y luego al final con las defensas, en fin, es más complicado en este caso demostrar que hubo una prevaricación por parte de Dolores Corujo o una malversación de fondos públicos por parte de Dolores Corujo firmándose decreto. Eso ya se verá en la instancia judicial. Ahora estamos en un proceso judicial inicial, embrionario, porque todavía ni siquiera no hay nadie procesado, sino simplemente está a la espera de que la Fiscalía, una vez que escuchó ayer a David Monte, explicar por qué él considera que se ha podido cometer prevaricación, es decir, hacer una cosa sabiendo, un funcionario público, en este caso un cargo público, hacer una cosa sabiendo que no podía hacerla, y otra es que además de eso haya podido cometer malversación de fondos públicos por pagar dinero a un político, en este caso al señor Sosa, de manera irregular o que no le correspondía. Eso es lo que se está debatiendo en el fondo, si con ese decreto se conjuró esas dos vertientes. Pero eso en el ámbito judicial. En el ámbito político, lo que es evidente es que era un caso de transfugismo de libro. Es decir, el transfugismo se puede hacer por una cuestión normal y corriente, que una persona se va de un partido a otro y punto. Y esto ocurre en España, pues por desgracia ha ocurrido mucho. De hecho, fue Lanzarote donde se inició el primer tránsfuga de la historia de Lanzarote, de España, fue en Lanzarote en el año 1983, cuando un concejal del Partido Socialista votó a Dimas Martín como alcalde, quitando en esa posibilidad al Partido Socialista gobernar en Teguise. Ese fue el primer caso de transfugismo en España. Desde que llegó la democracia, ¿no? Uh-huh. Después de la dictadura de Franco. Bueno, pues en este contexto lo que quiero decir es que el caso de transfugismo de Sosa podía haber sido, Erika, pues un clásico, el transfugismo clásico, que uno partido porque está disconforme con su partido, porque ha tenido mala, en fin, experiencia con su partido, lo que sea, y se va a otro partido y le da el poder o le mantienen el poder a otra persona. En el caso de Sosa lo que se va a investigar es si además de eso,
que eso es evidente y un transfugismo de libro, no hay mucho más claro que el de Sosa en España. Así, además de eso, recibió o fue, digamos, comprado, entre comillas, por alguien. Eso es lo que se está, en el fondo, trasluciendo de esa denuncia que presenta Coalición Canaria. Lo que quiere tratar de demostrar Coalición Canaria es que para de alguna manera blindar a Dolores Corujo, pues se hizo un decreto para asegurarle al señor Sosa que iba a seguir cobrando, digamos, el sueldo de médico, además de cobrar dieta, que eso con dedicación exclusiva es imposible que se pueda cobrar, dietas por asistir a comisiones y a pleno. Eso es lo que se está debatiendo realmente, y es muy importante porque hay una teoría, por lo menos la teoría que tiene la gente de Coalición Canaria, es que se le convenció a don Juan Manuel Sosa para que se transfugara de Coalición Canaria al PSOE y blindara a Dolores Corujo porque evitaba de esa manera cualquier moción de censura contra ella, en este sentido, y podía gobernar los 4 años tranquilamente, que fue como ocurrió, si eso fue a cambio de comprarlo, entre comillas, con un decreto que de alguna manera le aseguraba que seguiría cobrando el sueldo de médico sin trabajar de médico, que ese es el problema. Él cobraba 6.200 euros por ser médico, si él hubiera seguido trabajando de médico, ese es el sueldo que hubiera cobrado. Pero al pasar a la política, si tú no tienes la condición de portavoz, que era la que tenía cuando estaba en Coalición Canaria, pues pierdes esa condición y entonces ya no puedes cobrar como médico. Podrías cobrar los 3.000 euros que cobran los consejeros, más o menos los 3.000 euros que cobran cualquier consejero liberado, pero no los 6.200 euros que cobró el señor Sosa, además que según Coalición Canaria cobró dietas por asistir a comisiones y asistir a pleno, que eso sinceramente yo es que no lo entiendo, porque eso sí que está prohibido, porque si tú estás liberado no puedes cobrar dietas. Pueden cobrar dietas aquellos que están en la oposición o aquellos consejeros del grupo de gobierno que no estén liberados. Jorge, y eso en referencia a, digamos, cuál es el caso, ¿no? ¿Cuál es el caso? ¿Qué es lo que se está investigando? Pero en referencia a otra parte, Jorge, y sobre todo me voy a la nota de prensa del Partido Socialista, sí. Ellos han mostrado su respaldo, por supuesto, a su secretaria general y han negado que esté imputada y sobre todo me voy a esa acusación de que Coalición Canaria esté utilizando a la Fiscalía, una utilización, ¿no?, de estos mecanismos de la que acusa el Partido Socialista. Hombre, a su adversario. Que el PSOE acuse de estas cosas realmente es de chiste, ¿no? Es un chiste que, bueno, que por desgracia tiene mucha gracia, ¿no? Porque que el PSOE diga cuando estuvo Dolores Corujo en la presidencia del gobierno, no hizo otra cosa que mirar y revisar todo lo que había hecho Pedro Sanginés para poder encauzarlo en 1000 causas, que por cierto todas fracasadas, ¿no? Pero sí le hicieron un daño terrible a Coalición Canaria y un daño terrible a Pedro Sanginés hasta el punto que no pudo ser el candidato. El objetivo del PSOE fue negarlo, era tratar de que Pedro Sanginés, al que le tenían miedo, porque siempre lo han tenido miedo a Pedro Sanginés, se presentara como candidato y al final lo consiguieron, pero cometieron el error que el sustituto, en aquel que fue Osvaldo Betancourt, finalmente le ganó las elecciones, casi de milagro, porque nadie lo esperaba, pero Osvaldo Betancourt hizo una muy buena campaña, y además, como era aire nuevo, y Dolores Corujo, pues sinceramente, en el Cabildo, hizo como presidenta del Cabildo, por muchas circunstancias, pero entre otras, porque se dedicó a hacer la política de retrovisor y no sacó nada adelante, es que no sacó nada adelante, o muy poco, tampoco a ser injusto, seguro que alguna cosa habrá hecho, pero muy pocas cosas vendibles de cara a la opinión pública. Se enfrentó con el tercer sector, con el sector asistencial, en fin, tuvo en el tema de la planificación no hizo nada, sino al contrario, fuimos para atrás. Ocultó el plan de la Jeria, no lo metió en una gaveta para evitar que se aprobara, porque había por delante el tema del juicio de estrato y no le interesaba aprobarlo. En fin, fue una serie ya no digo nada de la tontería de quitar las estatuas del fondo del mar gastándose dinero inútilmente, o retirar los caballos de Clark en la entrada
del puerto de Arrecife. En fin, una serie de disparates y de debates ideológicos en el que le metió Carlos Espino, que la terminó hundiendo como candidata finalmente, sin que nadie hiciera nada. Ella sola se hundió gracias al trabajo de Carlos Espino, de su propio asesor, ¿no? Que planteó una política de frentismo, de levantar muros, de que creer que esta era la política mejor para Lanzarote, para sacar a los ciudadanos a la calle, y la verdad es que casi lo consigue, porque ganó Osvaldo de milagro, porque el PSOE sacó magníficos resultados en todos los sitios, menos todos los alcaldes sacaron, o todos los candidatos a la alcaldía del PSOE sacaron muy buenos candidatos, menos Dolores Corujo, que perdió las elecciones, por muy pocos votos, pero perdió las elecciones contra Osvaldo Betancourt. Pero bueno, lo que tú me querías decir, que es verdad, ayer la noticia es que ella entraba como testigo, al final no declaró, porque la jueza, yo creo que para protegerla a Dolores Corujo, y hace bien, porque es lo que tiene que hacer, la jueza no, en este caso la fiscalía, el fiscal, le dijo, mire, es preferible que usted venga con abogado por si acaso. ¿Eso quiere decir que está investigada? Pues la consulta que he hecho, más que el concepto de investigada, en este caso es el concepto de que está bajo sospecha, y por lo tanto preferible que vaya en este caso a la fiscalía, con un abogado que le pueda decir que en fin, que puede defenderla, e incluso la diferencia entre testigo y de ahora ir con un abogado es que posiblemente como testigo no se puede mentir, porque si mientes estás cometiendo un delito, mientras que como acusada pues en este caso podría defenderte mejor, ¿no? Uh-huh. Que es lo que yo creo que va a pasar. No se puede llamar que está investigada de manera, digamos, oficial, porque todavía estamos en un proceso preprocesal, por valga la redundancia, quiere decir que todavía ni siquiera se ha iniciado. Está investigando la Fiscalía si realmente hay motivo o no para investigar a Dolores Corujo. Eso es lo que está investigando en este momento la Fiscalía de Anticorrupción de Lanzarote. Bueno, pues veremos qué pasos se continúan dando y bueno, seguiremos analizándolo aquí. No me queda mucho tiempo, pero sí te quería pedir una valoración, Jorge, de esas pintadas que han aparecido en Famara, en la casa, en la casa del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está en los titulares día sí, día también, porque como saben ustedes, él sí está siendo investigado, en este caso por otro asunto, por el caso de Plus Ultra, y claro, estamos conociendo muchas informaciones sobre lo que ha podido ocurrir ahí, y bueno, aparecían unas pintadas este miércoles por la mañana, Jorge, insultantes al expresidente en esa vivienda que tiene en Los Noruegos, en Famara. ¿A ti qué te parece? Si lo que hicieron esa pintada, aparte de demostrar una falta de educación y de civismo extraordinario, lo que quieren es que el electorado del PSOE se movilice para evitar que ellos vuelvan al poder o puedan gobernar lo que es partido extremista. Si lo que quieren es eso, lo que quieren es alentar al electorado defraudado de la izquierda, están haciéndolo muy bien, haciendo ese tipo de estupideces, porque esto, aparte de ser una falta de civismo, aparte de ser un delito, aparte de todo eso, es de una ignorancia total y absoluta. No hace falta pintar a nadie, y menos con esas palabras que recuerdan a la época del nazismo, cuando hacían las pintadas a los judíos, ¿no? En fin, yo no solo es que lo rechazo, que es evidente que cualquier persona con dos dedos de frente no puede aprobar este tipo de manifestaciones. Una cosa es que usted pueda criticar, y se debe criticar, a todo político, y en este caso al señor Zapatero seguro que tiene muchas causas para criticarla, y otra cosa es usted ir a la propiedad privada y hacer una pintada y encima insultante de ese calibre, ¿no? En fin, sé que los vecinos de la zona están muy cabreados porque no le ha gustado nada de eso, y en fin, yo lo único que digo, esperemos que la policía, que va a ser muy complicado, pueda dar con el autor de esta pintada
y que reciba el castigo que merece simplemente por aplicándole la ley, ¿no? Pues sí, yo me uno a esa condena, a ese acto vandálico que es lo que es, un delito, y que no puede ser consentido de ninguna de las maneras, Jorge. Con eso me quedo, dándote las gracias por estar un día más con nosotros y te vemos en Café de Periodistas. Gracias, buen día. Venga, un abrazo. Sé que no regresarás. Ven a los mercados tradicionales de Canarias y consume local. Lo más auténtico, lo más nuestro, porque cuando algo es tan auténtico como nosotros, sabe mejor. Mercados tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Para borrarte y olvidar.